Vamos a grabar. Me salí. Va. Uy. Vamos a grabar entonces la clase. Denme un segundo. Ahora sí. Lo que hablaba recién, ¿cierto? Que tenemos entonces, estamos insertas en un marco legal, que es la gestión del cuidado, que define, ¿cierto?, un marco jurídico del Código Sanitario, el artículo 113, desde 1997. Y yo creo que esto también lo vieron ustedes en otra asignatura anteriormente. Y allí, ¿cierto?, dice que los servicios profesionales de enfermería comprenden la gestión del cuidado, ¿ya?, que es lo que le corresponde a enfermería, en lo relativo a la promoción, mantención, restauración de la salud y prevención de las enfermedades y lesiones, como asimismo la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico, y el deber, ¿cierto?, velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Entonces, aquí hay dos cosas importantes: la gestión del cuidado, que nos corresponde a nosotros, ya como enfermeras y enfermeros, en la promoción, mantención y restauración de la salud. Los medicamentos, ¿cierto?, se administran por diferentes motivos. Entonces, cabe acá, ¿cierto?, la promoción, mantención y restauración de la salud y prevención de las enfermedades. Acá entran, ¿cierto?, las diferentes formas de administrar medicamentos. Un medicamento, ¿cierto?, no es solamente se administra, ¿cierto?, para restaurar la salud, sino que también para prevenir, ¿ya?, o para hacer un diagnóstico. Como asimismo, ¿cierto?, la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico. Los medicamentos, ¿cierto?, muchas veces, ¿cierto?, se administran para obtener un diagnóstico como medios de contraste, ¿cierto?, y tratamiento médico. Los medicamentos tienen que estar indicados por el médico para poder administrarlo. Entonces, ¿cómo cabe, ¿cierto?, en nosotros la responsabilidad legal que tenemos por ser enfermeros o enfermeras? Esto es importante que ustedes lo tengan, ¿cierto?, considerado en la responsabilidad ética y también legal que cabe, ¿cierto?, en esto. Implica entonces ceñirse a normas legales y éticas que rigen, ¿cierto?, su actuar. Es decir, en la administración de un determinado medicamento y la evaluación del paciente para monitorizar el comportamiento del fármaco administrado y detectar eventuales reacciones adversas. Cuando nosotros administramos un medicamento, primero tenemos que saber qué es lo que estamos administrando y qué acción va a ejercer ese medicamento en el paciente, para poder evaluar la acción y, ¿cierto?, saber si el medicamento que administramos produjo, ¿cierto?, el efecto que se deseaba. Y también, ¿cierto?, si hay alguna reacción adversa al medicamento. Esto implica que la correcta administración de medicamentos se ciña a la información contenida en el rotulado del producto acerca de las condiciones y las vías de administración. Cada vez que nosotros tomamos un medicamento, ¿cierto?, tenemos que saber la acción que va a ejercer en el paciente, el tiempo que va a permanecer, ¿cierto?, dentro del organismo, y también, ¿cierto?, las reacciones adversas que puede producir, y toda esta información, ¿cierto?, muchas veces viene en el mismo medicamento.
Y también, ¿cierto?, viene rotulado la condición del medicamento, si viene, ¿cierto?, para administración oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa. Y nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto?, y leer las especificaciones, ¿cierto?, del medicamento cada vez que nosotros vayamos a administrar. Y también nos cabe, ¿cierto?, la responsabilidad de detectar deficiencias eventuales en la calidad de los productos farmacéuticos. Si están, ¿cierto?, con la fecha de vencimiento, si vienen estériles, si viene con alguna alteración, el líquido, ¿cierto?, o cambia de color, etc. Es responsabilidad, ¿cierto?, nuestra. En la gestión del cuidado, ¿cierto?, que es, dice, ¿cierto?, el Código Sanitario, tiene un alto, ¿cierto?, contenido valórico cuando aplicamos, ¿cierto?, como función. La gestión de los cuidados dice relación con la vida, la integridad física y psíquica de la salud e intimidad de las personas. Acuérdense que nosotros miramos al paciente, ¿cierto?, en forma holística, no solamente por el motivo de consulta, si es un dolor, si es ¿cierto?, una fractura, lo que sea, sino que toda la integridad del paciente. Todos estos son bienes valorados y protegidos jurídicamente por la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad legal frente a la gestión del cuidado, ¿ya? Y cuando lo dejamos de hacer o cuando no lo hacemos bien, vamos a ser entonces, ¿cierto?, vamos a ser, ¿cierto?, juzgado, ¿cierto?, si esto no corresponde. Se debe acceder al debate de temas éticos, clínicos, plantear su opinión consensuada y traducir esto en un sistema de cuidado. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que dar nuestros puntos de vista, ya sean en temas éticos y clínicos, ya tenemos que tener opinión. Y eso, ¿cierto?, significa que usted tiene conocimiento para poder hacerlo. Todo en lo que se refiere, ¿cierto?, al sistema de cuidados que debemos tener, ¿cierto?, con el paciente. Es el miembro del equipo de salud que mantiene una estrecha y continua relación, sobre todo en la última etapa de vida del enfermo. Estamos, ¿cierto?, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, somos las personas, ¿cierto?, que permanecemos más tiempo, ¿cierto?, con los pacientes, sobre todo cuando estos están hospitalizados. Y desde que nacen nosotros los podemos atender hasta, ¿cierto?, la última etapa de la vida. Yo voy a ir rápido, lo que no entiendan, por favor, me interrumpen. Con respecto, ¿cierto?, a lo que no entiendan, hay cosas que ustedes la han visto, ¿cierto?, en la otra asignatura. Yo lo voy a pasar en forma muy general o, ¿cierto?, solamente lo voy a nombrar porque ya lo están viendo ustedes en farmacología general. Solamente la definición de fármaco, ¿cierto?, que tiene tres, ¿cierto?, formas de nombrarse, ya sea fármaco, medicamento o droga. Es una sustancia, un compuesto biológicamente activo capaz de modificar el metabolismo de las células sobre las que hace efecto. Todo cierto medicamento va a ir a actuar, ¿cierto?, directamente en el metabolismo celular, ya para producir el efecto que deseado. Y se usa con diferentes fines, generalmente terapéuticos, diagnósticos y profilácticos. Y debe ser administrada exógenamente al cuerpo con fines médicos. Bien, denme entonces, ¿cierto?, un medicamento que se administre con fines terapéuticos. Paracetamol. Ya, un paracetamol, muy bien. ¿Y qué produce paracetamol? Es antipirético, antiinflamatorio y... no... y analgésico. Y analgésico, ¿cierto? Y antidolor le iba a decir yo, ¿ya? Ok, muy bien, ¿ya?
Eso es súper importante. Muy bien, ¿cierto? Su respuesta, señorita, que uno tiene que saber, ¿cierto?, para qué va a administrar el paracetamol y ya me nombraron como tres, ¿cierto?, motivos. Para la fiebre, para el dolor y, ¿cierto?, cuando uno siente que tiene, ¿cierto?, inflamado un oído, ¿ya? Para alguna inflamación. Ok, como antiinflamatorio. Con fines diagnósticos, ¿qué medicamentos ustedes tienen en su haber, cierto? Con fines diagnósticos. ¿Cuándo se administra un medicamento con fines diagnósticos? El yodo, creo, yodo. Ok. Es un yodo radioactivo que es para poder visualizar, por ejemplo, la angio. No sé cuándo le ve Una la arteria, no, angiografía, ¿cómo se llama muy eso? bien. No, está bien. Bastián, Angiografía, estoy eso. hablando con Bastián. No sé, ¿Sí? sí, Bastián, muy bien, ¿cierto? Sí. Cuando se usa como yodo radioactivo, dice Bastián, ¿cierto? Como medio de contraste. Hay ciertas situaciones cuando se quiere visualizar mejor un órgano o una vía, ¿cierto? Se administran medios de contraste para, ¿cierto?, identificar mejor la condición de un órgano o de un sistema. Muy bien. ¿Y con fines profilácticos? Antibióticos. Ya, muy bien. ¿Y qué otra cosa más? Uno que ustedes se han administrado. La vacuna. Las vacunas, pues muy bien. Las vacunas, ¿cierto?, son con fines profilácticos. A propósito de vacuna, antes que se me olvide, ¿cómo va el esquema de vacunación de ustedes? A- a, la vacuna, ¿cierto?, de hepatitis B. Yo ¿La tengo la última dosis en octubre. Qué bien. Y lo otro, ¿cierto?, que tienen que tener ciertos esquemas de vacunación, que lo van a pedir sí o sí, el de COVID, por si acaso, ¿eh? Si no les ha avisado, ¿cierto?, la jefatura de carrera, tienen que tener COVID, ¿cierto?, para poder ingresar a los campos clínicos. Nos están pidiendo eso con los internos. Bien. Profe, Además, ¿sí? aparte de la hepatitis B y el COVID, hay que tener otra vacuna que la jefatura de carrera no nos ha dicho nada sobre eso. Eh, tienen que tener no. En el caso, por ejemplo, cuando uno va al primer semestre, les piden la anti-influenza, ¿ya? Pero el segundo semestre solamente tienen que tener, ¿cierto?, el esquema de hepatitis B, que ese ya si lo tienen, ¿cierto?, lo completan y les queda por 10 años, no vayan a perder, ¿cierto?, su carnet, y el COVID, ¿cierto?, que deben tener las dos dosis. Gracias, profe. De nada, señorita. Entonces, una de las responsabilidades más importantes del profesional de enfermería es la administración segura y precisa de los fármacos. Esto requiere, cierto, mucho conocimiento y mucho estudio. Ustedes siempre debemos saber como enfermeras, enfermeros, qué es lo que estamos administrando, qué le va a producir al paciente, ¿cierto? Y además, ¿cierto? El paciente se le debe decir por qué se le está administrando el medicamento, lo que le va a producir en su organismo. Y también, ¿cierto? Además, él puede rechazar también el medicamento y de eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Entonces, a nosotros nos cabe la responsabilidad de la administración segura y precisa, ¿ya? Con calidad. La responsabilidad del profesional de enfermería en la administración de medicamentos es primero, ¿cierto?, conocer los efectos, tanto esperados como no esperados de un fármaco, ¿ya? Eh, Cada fármaco que nosotros administremos tenemos que, como dije anteriormente, saber el efecto que va a producir y también, ¿cierto?, los efectos secundarios, ¿ya? Que son efectos, ¿cierto?, no esperados de un fármaco, pero que se pueden presentar.
conocer las indicaciones y contraindicaciones de los fármacos y conocer, ¿cierto?, las interacciones farmacológicas. Hoy día los pacientes, ¿cierto?, muchos personas se automedican. Es muy importante entonces hacer su buena evaluación, ¿cierto?, previa del paciente, saber si toma o no algún medicamento, ¿cierto?, o autoindicado, ya para ver si va a actuar, ¿cierto?, con esos medicamentos, lo que ustedes le están administrando en el momento. Entonces, importante valorar al paciente previamente, ¿cierto?, y conocer todo lo del medicamento. Administrarlo correctamente y vigilar su respuesta. Nosotros no podemos, ¿cierto?, administrar el medicamento y nunca más durante el día vimos al paciente. Tenemos que esperar el efecto, ¿cierto?, por el cual estamos administrando el medicamento y valorarlo, ¿ya? Para saber si hizo efecto o no. Ayudar al paciente a administrarse, ¿cierto?, en forma adecuada cuando él no lo puede hacer. Acuérdense que nosotros, ¿cierto?, trabajamos con él cuando él pierde su independencia y se convierte en dependiente. Y tenemos que cuando nosotros, ¿cierto?, no nos alcanza el tiempo para, ¿cierto?, administrar o cumplir con todas nuestras funciones, muchas veces delegamos algunas funciones, pero esta delegación, ¿cierto?, hay que supervisarla, sobre todo cuando es de administración de fármacos. Acuérdense que la responsabilidad no se delega, solo se delega la acción, ¿ya? Cuando yo tengo personal a cargo y no puedo realizar o cumplir, ¿cierto?, con todo el rol que me compete, ¿cierto?, por tiempo o por X motivo, yo tengo que capacitar a mi personal, es mi responsabilidad. Una vez que lo capacito, ¿cierto?, lo superviso para saber si él cumple con la función, ¿cierto?, que se le ha sido asignada. Pero la responsabilidad sigue siendo mía. Eso hay que considerarlo siempre, no solamente la administración de medicamentos. Hay muchas formas farmacológicas, ¿cierto?, que tienen los fármacos. Se presentan de diversas formas o preparados. Y la forma, ¿cierto?, del fármaco va a condicionar su vía de administración. Y vamos a tener el mismo fármaco, ¿cierto? Por ejemplo, el paracetamol, que se administra por vía oral, ¿ya? Pero también se administra por vía intravenosa. Pero la forma de presentación es diferente. Muchos medicamentos se fabrican en varias formas o presentaciones, ¿ya? Porque como hay diferentes laboratorios, cada uno, ¿cierto?, a pesar de ser el mismo principio genérico, ¿cierto?, tiene diferentes formas de presentación, ¿cierto?, el fármaco para la venta. Y la presentación de los fármacos, ¿cierto?, es en todo lo que uno pueda imaginar y lo que la tecnología hoy día permite. Ya hay en aerosol, cápsulas, comprimido, hay con liberación prolongada, ¿cierto? Están en presentación de lociones, de crema, de soluciones, de supositorio, etcétera, ¿ya? Y hoy día existen los discos o parches, ¿cierto?, transdérmicos que se colocan y se adhieren a la piel, ¿cierto?, y la piel absorbe entonces el medicamento. Entonces, vamos, Marisa, ¿alguna consulta? No, profe, fue sin querer. Ok, bien. Bien, lo más importante que tenemos que considerar siempre es el mecanismo de acción de los fármacos. Y que puede ser, ¿cierto?, de tres formas: alterando los líquidos corporales, alterando la membrana celular e interactuando con receptores. Ya ustedes, esto yo me imagino que lo vieron en farmacología. Depende, ¿cierto?, del fármaco, donde
la forma que tiene entonces de ejercer su acción. Hay dos formas, ¿cierto? Dos conceptos grandes que ustedes tienen que conocer y que me imagino lo vieron, ¿cierto?, en farmacología, que es la farmacocinética, ¿cierto?, con respecto a la acción de un fármaco específico, el tiempo en que alcanza el efecto máximo y la duración de la acción. Y considera ciertos 5 procesos, que es la absorción, ¿cierto? Es la forma en que ingresa el medicamento, ¿cierto?, al organismo, la distribución, que es generalmente, ¿cierto?, es el torrente sanguíneo el que la distribuye, ¿cierto?, pasa por el hígado, ¿cierto?, para producir el metabolismo, y después, ¿cierto?, es la eliminación, y la mayoría de ellos, ¿cierto?, lo hace a través del sistema renal. El detalle de cada uno, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron en farmacología, solamente es cierto que hay que tener presente que la farmacocinética tiene que ver, ¿cierto?, con la acción del fármaco, el tiempo máximo y la duración de la acción, que la tenemos que tener considerada nosotros cuando distribuimos, ¿cierto?, el horario de administración del fármaco. Y ahí tenemos que tener, ¿cierto?, en forma muy clara el tiempo que alcanza, ¿cierto?, el efecto máximo, para no producir, ¿cierto?, toxicidad por el efecto acumulativo, ¿cierto?, que podemos provocar. Y la farmacodinamia, ¿cierto?, que estudia las acciones y los efectos de los fármacos, y su objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones. El medicamento, ¿cierto?, por eso se entrega en una dosis determinada y para lograr una concentración plasmática, de acuerdo, ¿cierto?, a la variabilidad farmacocinética. Y este efecto, ¿cierto?, farmacológico, que es el que nosotros queremos, ¿cierto?, lograr, va a depender entonces de la variabilidad farmacodinámica. Y eso, ¿cierto?, tenemos entonces que Profe, tener claro, ¿cierto?, la acción del profe, fármaco y el efecto que va a producir en el organismo. Perdón, dígame, que hay varios compañeros que están esperando ¿en entrar. esperando? Ok, gracias por avisarme, como yo no veo más que mi pantalla. Ok, ahí entraron. Gracias por avisarme, me avisan por favor, porque yo no, como estoy exponiendo, no me avisa el sistema. Ok. El origen, ¿cierto? Y el nombre de los fármacos, el origen generalmente hay algunos que son naturales, y una vez que se conoce la fórmula, ¿cierto?, se fabrican en forma sintética en los laboratorios. Y los naturales vienen de origen de plantas, son minerales o animales. A ver, un ejemplo de un medicamento natural de origen de plantas. Melipas, sí. Ya, muy bien. De origen mineral, El litio, el litio, ya, muy bien, ¿cierto? O animales, La insulina. antiguamente creo que la insulina. ya, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ya lo vamos ¿Has a visto ver que por ahí. hacen ¿Sí? implantes? Por Co- ejemplo, he visto que hacen una oreja a partir de una rata modificada genéticamente. Qué bien. Ya hay algunos, bueno, no son productos que se ocupan, sí. Por ejemplo, los intestinos de gato,
o de cerdo ya se producen en, ¿cierto? Ocupamos para hacer suturas, ya que son de origen animales. Y bueno, y hoy día generalmente, ¿cierto? La mayoría son procesados en laboratorio. Nos interesa, ¿cierto? El nombre con el cual ciertos trabajamos, tienen los medicamentos. Tienen un nombre genérico, ¿cierto? Y un nombre comercial. El genérico refleja la familia química a la que pertenece la sustancia y el comercial, ¿cierto? O nombre de patente, ¿cierto? Refleja el nombre con lo que lo registró el laboratorio que lo fabrica. Y pueden haber varios nombres, ¿cierto? Depende de los laboratorios hoy día son muchos, así que el mismo, ¿cierto? El mismo producto genérico, ¿cierto? Puede tener varios nombres en el comercio. Importante para nosotros saber, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre genérico? Eso es lo que nos interesa para saber, ¿cierto? A qué familia pertenece, ¿cierto? El fármaco. Acá es importante, ¿cierto?, cómo la administración de medicamento, ¿cierto?, en esta actividad tan importante y de tanta responsabilidad que tiene la enfermera, el enfermero, ¿cierto?, es la forma segura de aplicar, ¿cierto?, el proceso de atención de enfermería. La responsabilidad de la enfermera, entonces, en el uso racional de los medicamentos tiene como marco de referencia el plan de atención de enfermería, ¿cierto? ¿Por qué? Y acá es la forma, ¿cierto?, más segura y más fácil de administrar el medicamento, aplicando el PAE. Primero, porque nosotros tenemos que valorar el estado del paciente antes de administrar el medicamento, para saber, ¿cierto?, si es primera vez que lo ha tomado o lo ha tomado anteriormente, cuál ha sido su reacción de su organismo, ¿cierto? Y además para saber, ¿cierto?, si el paciente toma algún otro medicamento ya para evitar entonces posible interacción. Nosotros, ¿cierto?, una vez que valoramos, hacemos un diagnóstico de enfermería con los resultados de nuestra valoración. A lo mejor, ¿cierto?, el paciente tiene adherencia al tratamiento, no lo tiene, etcétera, ¿ya? Y vamos a planificar la medicación. La medicación, ¿cierto?, el medicamento es indicado por el médico, pero nosotros tenemos que planificar, ¿cierto?, el administrar el medicamento. Lo vamos a administrar cada 6 horas, cada 8 horas, etcétera, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a administrar? Intravenosa, oral, ¿ya? Todo eso en la administración del medicamento, ¿cierto?, se planifica y después se ejecuta la administración misma, ¿cierto?, de la medicación. Y después vamos a evaluar el efecto del medicamento. Se fijan cómo el PAE, ¿cierto?, calza, pero con todas las etapas que tiene el PAE, ¿cierto?, en este proceso de administración de medicamentos. Es cierto, es aplicar el proceso, porque el hacer la administración de medicamentos requiere, ¿cierto?, de todas las partes o las fases del PAE. Y además que nos da seguridad y nos da calidad de nuestro trabajo. El personal de enfermería tiene un papel y responsabilidad preponderante en el cuidado de la salud. Eso ya lo sabemos, tenemos por decreto, ¿cierto?, de forma jurídica y legal, tenemos la gestión del cuidado. Es quien acompaña y sigue a cada paciente a lo largo de la evolución de la enfermedad. Su papel en la administración de medicamentos indicado por el médico. Recuerden esto, que todos los medicamentos que se vayan a administrar tienen que estar indicados en físico, en la hoja correspondiente,
no se puede administrar ningún medicamento, ¿cierto?, que no esté indicado. Y si la indicación es oral, tienen que asegurarse que el médico, ¿cierto?, en algún momento tiene que dejar escrito, ¿cierto?, su indicación. Y ustedes registrar el momento y la condición por qué el medicamento fue indicado, ¿cierto?, oral. En un momento que se da eso, pero son condiciones muy puntuales. Su labor de consejo a los pacientes, de consejería y a las personas que participan de su cuidado sobre el uso adecuado de los medicamentos. Siempre estamos educando al paciente cuando lo permite, ¿cierto? O a sus cuidadores o a su tutor. Sobre la modificación de sus estilos de vida tiene importancia crucial en la atención de salud. Nosotros somos embajadores de salud, no se olviden nunca eso. Ustedes, ¿cierto?, siempre tienen que estar abogando, ¿cierto?, por la salud de la población, de las personas, ya en beneficio, ¿cierto?, con los estilos de vida saludables en cada momento. Acuérdense de lo que dice la ley. Es la gestión del cuidado en la promoción, en la prevención, en la restauración de la salud. Como principios generales para la administración de medicamentos, el conocimiento completo del agente terapéutico reduce la posibilidad de cometer errores en su administración. Por eso tenemos que conocer todo lo del medicamento, sus efectos terapéuticos secundarios, ¿cierto?, y sus interacciones. Si se pierde de vista los medicamentos, sobre todo cuando son medicamentos, ¿cierto?, que son administrados por vías directas, se pueden contaminar o mezclar, lo que ocasiona riesgo para el usuario. Esto lo vimos, ¿cierto?, en las primeras clases, cuando revisamos el material estéril, ¿cierto?, que no lo tenemos que perder de vista. Los objetos sucios son capaces de transmitir microorganismos patógenos, no contaminar las áreas. Eso lo vamos a aplicar, ¿cierto?, estos conceptos cuando preparemos medicamentos. La vía de administración del medicamento afecta su dosis óptima. Ya la vía oral es más lenta, ¿cierto?, que la vía intravenosa. La buena identificación del medicamento asegura la administración correcta. Nosotros tenemos que estar segura que es el medicamento, ¿cierto?, que está indicado, y para eso tenemos entonces que verificar, ¿cierto?, la identificación del mismo. Todo usuario reacciona de acuerdo a sus experiencias y al medio ambiente que lo rodea. Los pacientes, ¿cierto?, tienen diferentes reacciones a los medicamentos. Y, por ejemplo, si se le administró, ¿cierto?, un medicamento endovenoso y su primera vez, ¿cierto?, fue doloroso o se irritó, ¿cierto?, la vena, va a tener esa mala experiencia y la va a recordar siempre. Entonces es importante averiguar, ¿cierto?, indagar que si cuando hacemos valoración, ¿cierto?, del paciente, preguntar si lo ha recibido, ¿cierto?, anteriormente y cómo ha sido su experiencia. La preparación individual de los medicamentos asegura la precisión de su administración. Cuando estemos preparando los medicamentos para ser administrados, tenemos que estar muy concentrados, ¿cierto?, para estar seguros, ¿cierto?, de los cálculos que vamos a tener que hacer. La observación sistemática del usuario permite identificar en forma inmediata la reacción del medicamento, sobre todo cuando son medicamentos que se administran, ¿cierto?, por vía intravenosa. El efecto es inmediato y tenemos que estar, ¿cierto?, presente, observando, ¿cierto?, el efecto que este produce en el paciente.
hay diferentes acciones que los medicamentos producen y se llama acción, ¿cierto?, a las reacciones físico-químicas que provoca un medicamento en el organismo. Y el resultado de dicha acción se llama efecto. Y este efecto, ¿cierto?, puede ser local, general o ambos. Depende, ¿cierto?, de dónde quiere, ¿cierto?, que se realice el efecto. El efecto local cuando se utiliza en el área de acción. Ejemplo de este medicamento de efecto local que conocen ustedes. Lidocaína. A ver, no escuché. Lidocaína. Ya, la lidocaína, ¿cómo qué? Tópica, por ejemplo. Ya, o es cierto, cuando la lidocaína, cierto, es un analgésico, es un anestésico y se administra, cierto, es una de sus acciones a todo esto, ¿ya? Y se puede entonces usar este anestésico, cierto, en forma local. Ok, una de las presentaciones. Y efecto general cuando se afecta a diferentes sistemas y diversos órganos, ¿ya? Bien. Entonces, tenemos el efecto terapéutico, es la respuesta fisiológica esperada o predecible que causa el fármaco, que es lo que por el cual generalmente uno, ¿cierto?, lo administra. Los efectos secundarios es una consecuencia del efecto terapéutico que un determinado fármaco puede producir, que muchas veces pueden ser nocivos, ¿cierto? Hay medicamentos, por ejemplo, los que más se conocen son los hipotensores, ya que producen al paciente, ¿cierto? Cefalea, ya. Entonces, por un lado, el efecto terapéutico es hipotensor, pero como efecto secundario produce cefalea, ¿ya? Y que es incómodo para el paciente, ¿cierto? Por un lado le baja la presión, pero permanece con dolor de cabeza y no es cómodo. Y los otros son los efectos tóxicos, ¿cierto? Son efectos que se desarrollan después de la ingestión de altas dosis del medicamento, ¿ya? O este efecto tóxico se puede producir también por efectos acumulativos del fármaco en el organismo. Y vamos a definir como toxicidad la capacidad o la propiedad de una sustancia de causar efectos adversos sobre la salud. Una dosis tóxica es una cantidad determinada de una sustancia que podría esperarse que en condiciones específicas ocasionará daños a un organismo vivo dado, ¿cierto? Generalmente estos son como sobredosis, ¿cierto? Que producen entonces estas lesiones o daños, ¿cierto? En el organismo. Por eso tenemos que tener claro, ¿cierto?, las dosis exactas de medicamento. A diferencia, ¿cierto?, de las reacciones adversas, no es lo mismo la toxicidad que las reacciones adversas. Una reacción adversa a un medicamento y se conoce como RAM, ¿ya? En Chile, ¿ya? Esta sigla en Chile significa reacción adversa al medicamento. Esta misma sigla la van a encontrar en el COSIER, ¿ya? Pero que no significa lo mismo. Ahí es el registro de la administración de medicamentos, por si acaso, ¿ya? Cuando lean la literatura, ¿cierto?, en su libro. Entonces, la reacción adversa a un medicamento es todo efecto nocivo, no buscado y no deseado de un medicamento que se observa con dosis terapéutica, ¿ya? Con dosis terapéutica, es decir, la dosis que está indicada, ¿cierto?, con efecto terapéutico, produce una reacción adversa, ¿cierto?, al medicamento.
no es sobredosis, es la dosis indicada, ¿ya? Pero el organismo la rechaza, ¿cierto? Produciendo entonces esta reacción adversa. Esta definición excluye casos de sobredosis, abusos o errores terapéuticos. Y estas reacciones alérgicas a medicamento, ¿cierto? Se notifican. Hay un formulario específico en cada unidad, en cada servicio, ¿cierto? En la cual hay que notificarla y esta notificación es obligatoria. Se clasifican estas reacciones, ¿cierto? En leves, moderadas, graves o letales. Va a depender, ¿cierto?, de la vía de administración, el efecto que se va a producir, que puede ser, ¿cierto?, a las horas después o en forma inmediata. Cuando la reacción adversa al medicamento es leve, no requiere antídoto, tratamiento o prolongación de la hospitalización. Cuando es moderada, requiere un cambio de la terapia farmacológica, aunque no necesariamente interrupción del fármaco causal. Puede prolongar la hospitalización y requiere un tratamiento específico. Acá generalmente se trata los signos y los síntomas, ¿cierto?, que el paciente presenta. Y muchas veces, ¿cierto?, no se suspende la terapia porque se necesita hacer que el efecto, ¿cierto?, del medicamento lo necesita el paciente. Cuando son graves, es necesario interrumpir el fármaco y requiere tratamiento específico de la reacción alérgica al medicamento. Y las letales contribuyen de manera directa o indirecta, ¿cierto?, a la muerte de la persona. Y esta generalmente, ¿cierto?, se produce cuando son administración de medicamentos vía directa. Acá conocemos muchos casos, ¿cierto?, en que los pacientes van a rayos a hacerse, ¿cierto?, una ecotomografía o una ecografía o un TAC, generalmente se usan medios de contraste, y si no se ha hecho, ¿cierto?, una buena valoración del paciente, ya que es alérgico a algún tipo de medicamento, ¿cierto?, se puede producir estos efectos letales. Bien, ¿estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Todo medicamento tiene que estar prescrito. Los medicamentos se administran por indicación médica. Por lo general se trata de una orden escrita, fechada y firmada por el médico. Y los centros de salud emplean diferentes tipos de formato para las órdenes de medicamento. De acuerdo al centro de salud, ¿cierto? Hacen sus propias recetas en diferentes formatos, ¿cierto? Y esta receta entonces es traspasada a un tarjetero o a un CARDEX, ¿cierto?, con responsabilidad de enfermería. Lo importante de la prescripción, ¿cierto?, que tiene que debe ser escrita, debe tener una fecha clara y debe estar firmada, ¿cierto?, por el profesional. Y este profesional, ¿cierto?, para nosotros es el médico. Bien. La función del profesional de enfermería en la administración de medicamentos es la transcripción de la indicación médica a un sistema de registro de enfermería, siendo el más habitual en nuestro contexto la tarjeta de medicamentos, ya dependiendo del servicio de salud, ¿cierto?, del centro asistencial, hay diferentes formas de transcribir la indicación médica, ¿cierto?, al sistema de registro de enfermería. Hay unos que son como tarjetas de medicamentos, hay otros que son en forma de CARDEX, y hay otros, ¿cierto?, los más actuales, ¿cierto?, que pueden ser digitales. Y esos son los más seguros.
Y eso, ¿cierto? Ojalá que todos tengamos entonces estos registros computacionales que además, ¿cierto? Favorecen el error, o sea, favorecen el tiempo en beneficio del equipo de enfermería y también, ¿cierto? Evitan cometer errores, ¿ya? Estos sistemas de registro computacionales o digitales. Entonces, el médico deja la indicación acá en el hospital, por ejemplo, Juan Noé, en la hoja de enfermería que yo les mostré en días anteriores, lo escribe directamente en la hoja de enfermería. Esa es la situación de acá, ¿ya? Pero si ustedes van a otro hospital, ¿cierto? El registro de enfermería puede ser de otra forma. Lo importante es que ustedes, ¿cierto?, sepan que hay registros de transcripción diferentes y que tienen que ocupar, ¿cierto?, el que sea más efectivo y seguro. Acá tenemos una receta, ¿cierto?, de un hospital X, en la cual debe contener nombre del paciente, nombre y los 2 apellidos, ya para evitar confusiones. Nombre del medicamento, bueno, pero además del nombre, en las recetas del hospital, ¿cierto? Hay un número, ¿cierto? Que es el número que se le asigna al paciente de la ficha clínica y debe estar indicado también, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado el paciente? En un servicio, ¿cierto? En qué habitación y en qué cama. Entonces, todo lo referente a la ubicación del paciente, nombre del medicamento, ¿ya? La dosis del medicamento y la vía de administración, la frecuencia de administración, nombre y firma, ¿cierto?, del profesional y la fecha. Importante para nosotros hoy día las recetas generalmente son digitales, ¿ya? Y eso evita el error. Y cuando ustedes les hagan una receta en físico, ¿cierto? En físico, de puño y letra al médico y no se entienda la letra, ¿cierto? Ustedes tenemos la responsabilidad de ubicar al médico, ¿cierto? Y nos tiene que quedar claro cuál es el medicamento que está allí indicado. No nos podemos quedar con dudas, ya a veces hay, eh, hay siglas o hay nombres que son parecidos, ¿cierto? Pero eso no significa que sean iguales, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una forma de receta de un médico X y las recetas, ¿cierto?, digitales, que son mucho más, ¿cierto?, más seguras, donde se identifica claramente, ¿cierto?, el medicamento, las vías de administración, ¿cierto? Además, ¿cierto?, reconoce, ¿cierto?, al profesional, incluso ya traen, ¿cierto?, vienen con código QR. Y eso da más seguridad entonces a la prescripción. Hay diferentes clases de receta médica, ¿cierto? Y que muchas veces, ¿cierto?, pasa por nuestras manos y tenemos que tenerlas claras, ¿cierto? La receta médica simple, no retenida, ¿cierto?, que se expende o se expele, ¿cierto?, en la consulta del médico cuando es ambulatoria. La receta médica simple pero que es retenida, por ejemplo, cuando se indican ansiolíticos o antidepresivos, ¿cierto? Y esta queda retenida en la farmacia. Y la receta médica especial, por ejemplo, cuando son, ¿cierto?, medicamentos que son medicamentos, ¿cierto?, con recetas retenidas, pero especial, ¿cierto?, cuando es el uso, ¿cierto?, de narcóticos como la morfina, la petidina, el fentanilo, etc. Y algunos antibacterianos de uso restringido. Y la receta médica magistral, ¿cierto?, que es la receta que el médico, ¿cierto?, le pide al farmacéutico que haga el compuesto específicamente para ese paciente.
Ahora, para administrar la administración segura, para garantizar la administración segura de los medicamentos, el personal de enfermería debe considerar un estándar denominado los 5 acciones correctas de la administración de medicamentos. Esta es la más básica. Hoy día hay unos centros que ya tienen 10 acciones correctas de la administración de medicamentos. ¿Ya? Que es el paciente correcto, el fármaco correcto, la dosis correcta, la hora correcta, la vía correcta. ¿Ya? Entonces, estas 5 acciones son básicas, elementales, ¿cierto? ¿Cierto? Tener seguridad en lo que estamos administrando. Ok, vamos a ver quién está en la sala de espera. Y como les dije, y ustedes van a encontrar en su libro, hoy día ya hay 10 acciones, ¿cierto?, que hay que considerar para la administración de medicamentos. Les vamos a dar 5, porque además tenemos 4 yo. Ok. ¿Qué es el paciente correcto? Es la forma, ¿cierto?, que nosotros vamos a identificar al paciente. Primero, ¿cierto?, leer, todos los pacientes que ingresan y están hospitalizados tienen un brazalete identificador. Ahí está el nombre del paciente, los 2 apellidos, el RUT, y tienen la fecha, ¿cierto?, de ingreso. Entonces, primero leer el brazalete identificador del paciente y después preguntarle su nombre. Nunca debe llamarle por su nombre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por los pacientes psiquiátricos. Ajá. ¿Y qué diría el paciente? Que sí es él, Que sí es siendo él. que no es realmente. Exacto, ¿ya? Entonces, los pacientes a veces siempre dicen sí. Y si usted le dice, usted es Roberto Pérez, él le va a decir que sí, cuando no es Roberto Pérez. Entonces, siempre uno le mira el brazalete al paciente, ya verifica el nombre y le dice, ¿cómo se llama usted? Y él debiera decir el nombre que dice el brazalete. Esas son las formas correctas de identificar al paciente. Y por último, comparar el nombre del paciente con el nombre de la tarjeta de medicación. O sea, estamos viendo 3 veces que es el paciente, el brazalete del paciente, lo que el paciente dice cuando la condición lo permite, porque si el paciente está con alteración de conciencia o está inconsciente, no nos va a responder. Y por último, mirar, ¿cierto?, la tarjeta de medicación. Las tarjetas, ¿cierto?, a pesar de que son pequeñas, tiene el nombre del paciente, la sala, ¿cierto?, el servicio, la sala y la cama, ¿ya? Toda la ubicación del paciente. Y obviamente el nombre del medicamento, y ahí están los 5, debieran estar los 5 correctos en esa tarjeta de medicación. ¿Cuándo es el fármaco correcto? El fármaco, ¿cierto?, para asegurar que es el correcto, lo tenemos que verificar el nombre en el primer contacto con el fármaco, cuando lo sacamos del gabinete. Antes de colocarlo en la bandeja, segunda verificación. Antes de manipularlo para administrarlo, tercera verificación. Y antes de eliminar el envase. ¿Ya? Porque el día de mañana han pasado meses y al paciente, ¿cierto?, pasó algún contratiempo, le van a preguntar a usted, y como queda registrado y por ustedes firmado, dice, usted en tal fecha, en tal año, administró el medicamento. Y uno tiene que estar segura de que así lo hizo. Esa es la certeza con la cual tienen que trabajar. Profe, disculpe, ¿Perdón? en el caso de que, o sea,
no debería pasar, pero en el caso de que al momento de descartar el envase nos diéramos cuenta que no era el fármaco que teníamos que administrarle al paciente, ¿qué hay que hacer? Avisamos al tiro, ¿cierto? Que nos equivocamos en administrar el medicamento que no era el correcto, ¿ya? Pero hay dos formas de eliminar el envase. Antes, ¿cierto? Porque de repente, ¿cierto? Se acabó el frasco o o el dispensador y lo eliminamos. Todavía no lo hemos administrado, ¿ya? O, por ejemplo, la ampolla la vaciamos y cuando tenemos que tener la precaución que antes de eliminarla, ¿cierto? Ya, revisarla, volver a revisarla. Pero si lo hicimos al final, después que lo dimos, tenemos que avisar inmediatamente, ¿cierto? Para ver, ¿cierto? Qué efectos va a producir en ese paciente y tomar las precauciones ya del caso. No sabemos qué va a producirle en el paciente un medicamento que no estaba indicado. Pero siempre tenemos que Ah, ya. avisar al médico, a la enfermera, ¿cierto? Y esperar y rezar para que no le hagan nada al paciente. Los errores jóvenes ocurren y más de lo que uno espera. Así que tenemos que estar preparados para esto y ser siempre, ¿cierto? Todos cometemos errores por diferentes motivos, nadie quiere, ¿cierto? Nadie quiere hacerle daño a los pacientes, pero tenemos que estar preparados y cuando se produzca el error, avisar, ¿cierto? Inmediatamente al médico, a la enfermera supervisora, ¿cierto? Y como digo yo, rezar para que no le pase nada al paciente. Gracias, profe. Eso. Conocer la acción del fármaco y los efectos secundarios. Ahora, es verdad que los fármacos, ¿cierto? Todos los días hay fármacos nuevos. Uno no se sabe todos los medicamentos y no se sabe, ¿cierto? Todos los efectos de los medicamentos. Pero sí tenemos que tener, ¿cierto? Un vademecum. El vademecum es un libro o anuario farmacológico que también recibe el nombre, que siempre tiene que estar a disposición de las enfermeras, de los enfermeros, ¿cierto? En el servicio para cualquier duda que uno tiene con respecto al medicamento. En ese libro sale todos los medicamentos que se expenden en Chile, ¿ya? Si es americano, por ejemplo, ahí también salen, ¿cierto? Eh, pero no siempre lo que sale en otro país, ¿cierto? Está a la venta en Chile. Por lo tanto, tienen que buscar el anuario farmacológico o el vademecum chileno, Made in Chile, ¿ya? Porque ahí están todos los fármacos que se expenden en Chile y está la dosis, la acción, los efectos secundarios, las contraindicaciones, sale todo del medicamento. Y eso ahí a veces está disponible digital y uno lo puede bajar y tenerlo, ¿cierto?, en su celular. Para cualquier duda, ¿cierto?, tenerla, siempre que tengan duda, hay que resolver la duda antes de administrar el medicamento. Examinar la fecha de caducidad. Todos los medicamentos tienen fecha de vencimiento. Así que, ojo, hay que mirar, ¿cierto?, las especificaciones que trae el frasco, la cajita, etc. Si el paciente duda de la medicación, verificar el nombre y la dosis. Si tienen dudas del fármaco, preguntar al médico, al farmacéutico u otro colega. La presentación genérica puede variar de color o forma respecto al fármaco comercial. Cuando uno le administra al paciente y el paciente ya está tomando habitualmente ese medicamento, él sabe, ¿cierto?, que la forma de la tableta, el color de la tableta y le va a llamar la atención. Entonces, cuando el paciente diga, oh, es la misma tableta, no es la misma, ¿por qué la otra era rosada y esta es celeste? Ojo con esas cosas porque los pacientes siempre están pendientes, ¿cierto?,
de lo que ellos toman y lo que les pasa en el día. Siempre consultar, nunca quedarse con la duda. Está el médico, busquen al médico, pregúntenle si algo les parece raro, o si no, llamen al farmacéutico. La farmacia siempre está, hay alguien, ¿cierto? Está un farmacéutico, hoy día están en turno en los hospitales, ¿cierto? O le preguntan a otro colega. La dosis correcta. Súper importante la dosis correcta. Se debe administrar, ¿cierto? Y acá siempre hay que hacer cálculos. Y a veces, ¿cierto? No tenemos frescas las matemáticas. Cada fórmula, hay que conocer cada fórmula para calcular las dosis según correspondan. Y se debe conocer la dosis recomendada del fármaco. Y aquí está el libro que yo les digo, Vademecum o Anuario Farmacológico. Si tienen dudas, recalcular la dosis o pedir que un colega lo haga. El pedir ayuda, jóvenes, no es preguntarle a la otra colega, ¿cierto? Ni no tiene que hacernos sentirnos mal. Ante la duda yo pregunto. Y si tengo que preguntar 3 veces, consulto las 3 veces, no importa. ¿Ya? Tienen que estar seguros que es la dosis correcta. Háganlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, las que sean necesarias. Hasta que ustedes, ¿cierto? Crean que, ¿cierto? Es esa la dosis. La hora correcta, es importante mantener el nivel terapéutico, ¿cierto? Sanguíneo. Y para eso, ¿cierto? Necesitamos administrar a intervalos específicos, sobre todo cuando se administran, ¿cierto? Antibióticos y para mantener este nivel terapéutico sanguíneo. Generalmente hay que preparar los medicamentos, ¿cierto? Con anterioridad para no sobrepasar 5 a 10 minutos de la hora fijada. Y acá es necesario conocer la vida media del fármaco para programar, ¿cierto? La frecuencia. Cuando administramos, ¿cierto? Medicamentos de forma frecuente, ¿cierto? Sin conocer su vida media, podemos producir entonces efectos acumulativos y eso nos puede llevar, ¿cierto?, a efectos tóxicos. También tenemos que conocer, ¿cierto?, que hay fármacos que se afectan con las comidas y por lo tanto se tienen que administrar entre las comidas. Y los medicamentos a veces irritan la mucosa gástrica y se deben administrar, ¿cierto?, con las comidas. Por eso es importante conocer, ¿cierto?, el tipo de medicamento. Y se deben mantener entonces los niveles terapéuticos en sangre y ahí está, ¿cierto?, los antibióticos. La vía correcta. Es necesario para que el medicamento alcance la absorción apropiada, ¿ya? Y por eso están indicadas, ¿cierto?, por diferentes vías. Sí se debe conocer la vía, ¿cierto? Si hay dudas, preguntar. Los medicamentos inyectables, administrar, ¿cierto?, en el lugar correcto. Ya vamos a ir, ¿cierto?, a mirar, ¿cierto?, cuáles son los músculos que se funcionan cuando son intramusculares y cuál es la capacidad del músculo, ¿cierto?, para producir entonces, para absorber, ¿cierto?, la cantidad de medicamento. En algunos, ¿cierto?, depende del tamaño del músculo, es la capacidad para absorber, ¿cierto?, el líquido. Hay algunos que son más grandes, entonces se puede entonces administrar mayor cantidad de líquido. Siempre usar técnica séptica, el medicamento, ¿cierto?, es estéril y tiene que llegar estéril, ¿cierto?, al lugar de administración. Documentar el sitio de inserción en la hoja de enfermería. Si se comete un error, avisar de inmediato a la enfermera supervisora y al médico tratante. Todo medicamento, ¿cierto? Los 5 correctos
deben quedar registrados. La hora, ¿cierto? La dosis, el horario, ¿cierto? Y después hay que registrar, ¿cierto? El efecto del medicamento. Vamos con la norma de la preparación del medicamento. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Hay un perrito por ahí ladrando. Gracias. Ok. ¿Qué tenemos que considerar como norma, cierto? En la administración de medicamentos. Primero, cierto, hay que leer la tarjeta de medicamentos con los 5 correctos. En la tarjetita, cierto, la transcripción que se hizo, tienen que estar los 5 correctos. Es decir, el nombre del paciente, el nombre del medicamento, la dosis del medicamento, cierto, la frecuencia del medicamento, la hora, cierto, y la dosis, la hora y el registro. Durante la preparación el enfermero debe estar solo para evitar distracciones. Leer 3 veces la etiqueta cuando toma, ¿cierto?, el medicamento desde el gabinete, en el momento de verter o cargar el medicamento y al regresar, ¿cierto?, el medicamento a su lugar. O, ¿cierto?, cuando se va a eliminar también. Al verter líquidos, hacerlo por el lado contrario de la etiqueta para evitar que se manche, sobre todo, ¿cierto?, cuando son jarabes, y estos jarabes son de colores, ¿cierto?, y evitan, entonces manchan la etiqueta, y después, ¿cierto?, no podemos leer bien lo que allí dice. Al vaciar el medicamento en el vaso graduado, colocarlo a la altura de los ojos y confirmar que es la dosis correcta a administrar. Sobre todo, ¿cierto?, los medicamentos que son líquidos. Nunca se debe administrar medicamentos que estén sin etiqueta o que no sea legible, ¿cierto?, su letra, porque no sabemos si es lo que corresponde o creemos que dice allí. No regresar el medicamento que ya ha sido sacado, ¿cierto?, del recipiente que lo contiene, sobre todo, ¿cierto?, en medicamentos que son líquidos, por ejemplo, los jarabes, si le queda, ¿cierto?, en el vasito, no devolverlo al frasco. El mismo enfermero o enfermera que prepare el medicamento debe ser el que lo administre. Nunca, ¿cierto?, yo administro, yo preparo, yo administro. Nunca administren medicamentos que ustedes no han preparado, porque no saben si es la dosis correcta. Preparar los medicamentos con anticipación para así tenerlos listos a la hora de administración. Los errores más comunes en los medicamentos. Hoy día, ¿cierto?, hay innumerables medicamentos en el mercado, ya lo dijimos, ¿cierto?, eso, porque la tecnología en la industria farmacéutica ha aumentado, ¿cierto?, y la administración de medicamentos entonces se hace más compleja porque el profesional de enfermería, ¿cierto?, tiene que estar actualizado. Por lo tanto, tiene mayor responsabilidad en el conocimiento farmacológico, anatómico y fisiológico. Eso tiene que tener, ¿cierto?, para saber dónde va a ir a administrar el medicamento, y además tiene que tener habilidades clínicas. La administración las administraciones directas, como la intramuscular, la subcutánea, ¿cierto?, la intravenosa, tenemos que tener, ¿cierto?, habilidad en este procedimiento. No podemos, ¿cierto?, ir temblorosos a puncionar el paciente. Entonces, cualquier evento prevenible puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de medicamento cuando están bajo el control de los profesionales de la salud o del paciente
o consumidor. Los tipos de errores. Hay error en la prescripción, error de omisión y error en la administración, ¿cierto?, no autorizada. El error de prescripción es una selección inapropiada del medicamento o de la dosis o formas de dosis, cantidad, vía y concentración. ¿Ya? Viene la prescripción entonces con errores. Y ahí nosotros tenemos que tener el conocimiento, ¿cierto?, necesario para poder darnos cuenta que el medicamento, ¿cierto?, que la receta viene errónea. Error de omisión es la falla para administrar una dosis prescrita, ¿cierto?, por el médico. ¿Cierto? No nos dimos cuenta, entonces, ¿cierto?, de una dosis prescrita, ¿cierto? Y omitimos, ¿cierto? Y cometimos el error. Y error en la administración no autorizada, ¿cierto? Eso no puede ser porque todos los medicamentos, ¿cierto?, tienen que estar autorizadas. Administración de una dosis de un medicamento no prescrito por el médico. O dosis administrada a pacientes equivocados. O doble dosis. Doble dosis, ¿cierto?, porque no registramos la dosis anterior. O administración de medicamento equivocada, ¿cierto?, o dosis fuera de protocolos clínicos. Profe, Como les digo, errores en la administración, ¿cierto? Hay muchos, es donde más se cometen errores. Dígame. AM, administrar, ¿cierto? O Sí, administración. en la administración de medicamentos, administración de medicamentos no autorizada. Ese es cierto, peor todavía. Entonces, recuerden que todos los medicamentos tienen que estar autorizados, tienen que estar escritos, ustedes tienen que tener ese respaldo, ¿ya? Pero esa prescripción tenemos que darnos cuenta que está correcta, que es el medicamento, que es la dosis y la forma de dosis, ¿cierto? Cantidad y vía y concentración. Es la correcta. Porque si hay error y nosotros no nos dimos cuenta, ¿cierto?, vamos a hacer la acción, vamos a administrar el medicamento. Y tiene tanta responsabilidad médico como la enfermera y también, ¿cierto?, la institución. Acá, ¿cierto?, es donde, como les digo, es donde más se cometen errores en la administración de medicamentos. Error de dosis extra, administración de dobles dosis. A veces no tiqueamos, ¿cierto?, la hoja de enfermería como corresponde o no se corrió la tarjeta por X motivo siempre vamos a encontrar, ¿ya? Y como no está registrado que se dio el medicamento, ¿cierto?, asumo que no se ha dado y lo vuelvo a administrar, doble dosis. Error de dosis, administración de medicamento en dosis mayor o en dosis menor a la prescrita. Siempre que tenemos que estar seguras, ¿cierto?, del cálculo de las dosis. Y el cálculo de las dosis no es difícil, es regla de 3 simple. Eso es lo que más se ocupa. Así que no es gran cantidad de matemática que tenemos que saber. Error de vía, administración de medicamento por vía equivocada o por una vía que no estaba prescrita. Ya siempre que tenemos que tener claro cuál es la vía. Error, ya, y en este de la vía, ¿cierto? También tenemos que fijarnos que el medicamento, ¿cierto?, sea el indicado para esa vía. Hay medicamentos, ¿cierto?, que están
tienen indicado, ¿cierto?, para vía intramuscular, intravenosa. Y ahí tenemos que estar, ¿cierto?, bien clara y mirar bien, ¿cierto?, la etiqueta del medicamento. Error de horario. Falla en administración de dosis de medicamento en horarios definidos por la institución o por la prescripción. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro, ¿cierto?, el uso de la prescripción. Que lo que allí esté indicado sea lo correcto para poder administrarlo. Y acá siempre, ¿cierto?, los 5 correctos es la fórmula, ¿cierto?, para que su administración, ¿cierto?, sea segura y sea de calidad. Error en la preparación, ya sea en la dilución o reconstitución incorrecta o inexacta. Les subí en intranet, ¿cierto?, una guía de reconstitución y dilución de medicamentos. Error por técnicas incorrectas en la administración. Errores con medicamentos deteriorados. El envase tiene que estar indemne, ¿ya? La literatura afirma que de cada 100 pacientes hospitalizados, un 4,8% representa errores adversos a los medicamentos. Errores en la administración más frecuentes se producen en etapas de prescripción médica, imagínense, vean ustedes, un 56%. Transcripción de la prescripción médica, un 6%. Esto es error de enfermería. Esto es error médico. ¿Ya? Distribución del medicamento, un 4%. Y administración del medicamento, miren acá, y esto es de nosotros, 34%. ¿Ya? Entonces, es nuestra responsabilidad, tenemos que estar claros, seguros, ¿cierto?, en lo que estamos haciendo, con conocimiento, con tiempo y con precisión, ser cautos, ¿ya?, y responsables en nuestro quehacer. Los medicamentos administrados equivocadamente tienen efectos drásticos, producen perjuicios y daños al paciente, y las lesiones más frecuentes son lesiones en el sistema nervioso central. Estas son irreversibles. Reacciones de hipersensibilidad, amputación de extremidades, disminución de la agudeza visual y auditiva, aumento de dolor y la muerte. Consecuencias para el profesional de enfermería: la culpa recae sobre la persona que ejecutó la acción final del proceso de administrar medicamentos, o por no haber detectado el error anterior, o por haber cometido un acto fallido. Es nuestra responsabilidad, jóvenes. Así que no es fácil, ¿cierto?, administrar un medicamento. Es una de las actividades, ¿cierto?, más complejas que tenemos nosotros en nuestro quehacer. Por la gran responsabilidad, ¿cierto?, que nos compete. Bien, bibliografía hay harta, y acá, ¿cierto?, bibliografía Cosier, Fundamentos de Enfermería, del 2013, la que ustedes tienen, ¿cierto?, en su escritorio, capítulo, vuelvo a repetir, capítulo 35, medicamento, página 858 a la 933. Hay otros también, este es San Miguel 2010, Enfermería y Farmacoterapia, del Instituto de Salud Pública, estaba disponible en internet hasta el año pasado, no sé si no lo revisé yo. Y hay otros, el Blancavial, también Procedimientos de Enfermería, Médico Quirúrgico, Editorial Mediterráneo. No sé si está digital. Lo voy a ver si está digital, porque acá están todos los procedimientos, todas las formas de administrar, por vía oral,
¿cierto? Lo que tiene que saber. En todo caso, en la guía que ustedes tienen, ¿cierto? Está todo el procedimiento de cada una de las vías. Bien, preguntas jóvenes. Quedamos justo Yo, en la profe, hora. pero ¿se escucha bien? Sí, le escucho muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Qué pasa cuando se atraviesa una vena, por ejemplo? Como salía ahí, una de las consecuencias del tema ah, de sí, la amputación de extremidades. sí. Entonces, Lo claro, que o sea, pasa, hay un tema de técnica. sí, en la amputación de una extremidad es una situación extrema, ¿cierto? Generalmente se produce cuando el medicamento que iba intravenosa se sale de la vena, ya, y son generalmente medicamentos muy fuertes, por ejemplo, los de la quimioterapia, ya. Entonces el medicamento, ¿cierto? La vía no estaba correcta, no estaba funcionando bien, se extravasa, ¿cierto? Se rompe el vaso y el medicamento entre ir por el torrente sanguíneo sale de la vía, ¿cierto? E ingresa a tejidos blandos adyacentes a la vena, y puede producir necrosis de la zona. Y esa sería, ¿cierto?, una causa de amputación de una extremidad. Eh, Tenemos que tener claro, ¿cierto? Bueno, la habilidad se adquiere, tenemos que saber todo de la anatomía y de la fisiología, ¿cierto? Del sistema circulatorio, el músculo, cuál estamos funcionando, eh, la vía, ¿cierto? La vena, qué vena estamos funcionando, saber elegir la vena, palparla bien, ya tenemos que ahí practicar harto y, y estar seguros, ¿cierto? Cuando son estos medicamentos, los medicamentos que van por la vía intravenosa generalmente son irritantes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la vía intravenosa. Además que el efecto, ¿cierto?, que produce son instantáneos. Uno le administra al paciente, ¿cierto?, a través de la vena un, un medicamento, ¿cierto?, para dormir y antes que termine el paciente está durmiendo, antes que termines de administrarlo. Entonces tenemos que aprender bien, ¿cierto?, a hacerlo, ser cuidadosos, ser prolijos, tener claro la técnica séptica, cuando contaminamos, darnos cuenta que contaminamos y comenzar de nuevo, ¿cierto? Cuando contaminamos el material o el líquido, aunque esto tenga un costo, eh, ser siempre responsable con el paciente, ¿cierto? Eh, y eso requiere cierto estudio, dedicación, responsabilidad. Siempre harto conocimiento, ¿cierto? Acá la farmacología, para ustedes la farmacología y la fisiopatología son fundamentales. Eso les da el respaldo a ustedes, ¿cierto? Del ser enfermeros con decisión, con juicio crítico, ¿cierto? Con determinación, les va a ayudar a tomar decisiones, ¿ya? Les va a permitir desarrollar su trabajo de forma segura y de calidad. Por eso esta unidad de administración de medicamentos y de los signos vitales, que son vitales para ustedes, ¿cierto? Para los enfermeros en general, tenemos que hacerla sí o sí y las vamos a programar para el segundo semestre, ¿cierto? Yo ahí les pido, ¿cierto? La presencialidad, esperamos que las condiciones se nos den y que se preparen, ¿cierto? Ya en el segundo semestre para venir a estos laboratorios, para que ustedes ya empiecen, ¿cierto? A tener, ¿cierto? A impregnarse de la responsabilidad que tienen como enfermeras, enfermeros.
¿Alguna otra duda? Bastián le respondía a su pregunta. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie más? No, profesora. Ok. Ok, Javiera. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos mañana en laboratorio y ya después tienen, la próxima semana tienen pausa, ¿cierto? ¿O es la semana Sí, profe. siguiente? ¿Es del 5 al 9 o del 12 al 15? Del 5 al 9. Ok, ya. Gracias, Bastián. Entonces, por favor, aprovechen, ¿cierto?, de leer su guía esta semana, ¿cierto? Tienen ya material y para que hagamos ejercicio con respecto a la administración de medicamentos, hacer cálculos de dosis y vamos a conversar con las generalidades entonces de las diferentes vías de administración. La técnica la vamos a ver después en el laboratorio presencial. Ok, profe. Perfecto. Muy Gracias. bien, que estén muy bien, cuídense. Profesora, ¿podemos hablar, por Profe. favor? Ok, dígame. Pero después sí. Bueno, O sea, en un rato más cuando se vayan. bueno, la espero, Catalina. Chao, profe. Chao, que Profe, que estén estén bien. bien. Profe, gracias. Profe, disculpe, Dígame. yo tengo el laboratorio con la profesora Mariana, pero quería saber de qué se trata esta semana el laboratorio. ¿Es de administración de medicamentos Sí, igual? administración de medicamentos, la generalidad de lo que conversamos hoy día. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Eso. profe, gracias. Ya. Profe, yo también le quería hacer una consulta. Ok. Profe, Pregúntale más. ¿qué pasa cuando uno no hizo una prueba después a final de Tenemos año? al final del semestre recuperación de las pruebas pendientes. Ah, ya, profe. Eso era. Gracias. Bueno, chao. Ya, profe. Chao. Dana, ¿estás por ahí? Sí, profesora, es que no me puedo salir. Ah, ya. ¿Qué más? La Krishna, ¿también quieres hablar conmigo? No, ya se fue. No. Profe, soy Javiera. Ahí sí. Hola, Javiera. Sí, hola profesora, buenos días. Es que tengo una consulta. Lo que pasa es Dígame. que he hablado con mis compañeros y se les subió la nota de laboratorio. Entonces quería preguntarle si con mi nota ha habido algún problema. Como la compañera la vez pasada, Nicole tuvo un problema con sus notas, entonces uno igual queda con un poco Sí, pero la ansioso. Nicole es otra la situación. Y la que le Sí, subí la nota, yo me equivoqué a Javier, nada más que en vez de ponerle un 6.3 le puse un 4.9, nada más. no, no, sí, sí, Que se pero le estemos subiendo la nota. Y el por eso laboratorio, a mí me subió la de cátedra, ajá. pero la de laboratorio todavía no me la sube, entonces quería saber si ha habido algún problema o algo. ¿Usted tiene el laboratorio conmigo? Sí, Yo subí todas las notas de laboratorio. a mí no me figura en intranet y ese día en la mañana yo puse mis datos, mi nombre, mi root La voy y... a revisar, pero Ok, subí todas las notas. Solamente tengo pendiente de la gente que no me, que no rindió prueba. mm, A ver, Javiera Roja, entonces. sí, y Javiera revisé mi Roja. correo y sí me llega mi puntuación, Ya, la sí voy a la tengo. revisar entonces, revisar la nota a Javiera.
Nota de laboratorio, ¿es cierto? Nota de laboratorio. Sí, laboratorio, segunda prueba. segunda prueba, la del 23 del 6. ¿Sí? Ok. Termino y la reviso y revise. ¿Ya? Si no, le Ya. mando un correo. Ok, perfecto. Y lo último, ahora que si es que tenemos clases presenciales, laboratorios presenciales, vamos a tener que ir con el uniforme. No, al laboratorio ustedes van con el delantal blanco. Al laboratorio. Ah, ya, ya. Laboratorio delantal blanca, manga corta. Ahora, si vamos a simulación, igual van porque no les pedimos uniforme porque son pequeños todavía no han ido a campo clínico. A los más grandes sí. Ah, ya. Ok, profesora. Entonces eso sería. Muchas Ok. gracias. De nada, Javiera, que estés bien. Igual, Te reviso el sistema entonces, lo voy a ver y te aviso, si no subo la nota, te aviso por por el intranet. correo. Sí, ok. Ah, ya. Ok. Que Muchas estés gracias, profesora. Que tenga buen día. igualmente usted, señorita, que le vaya bien. Chao. Chao. Hola, profesora. Catalina, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Con frío estoy. Pucha. Ya le cuento. Lo que pasa Cuénteme. es que la semana pasada y antepasada estuve con COVID. Igual le había mandado un Ya. correo. Ah, usted me mandó correo, pero yo también se los he contestado, ¿cierto? No, creo que no. Ay, que la verdad no sé, porque sé que hartas compañeras estuvieron igual. Ah, ya. Pero No igual le sé, mando un yo correo explicándole. sé que alguien me escribió y tenía una situación. ¿Usted está con su mamá hospitalizada o no? No, no, ella es No. Alejandra, otra Ah, la compañera. Alejandra, sí, ya. Sí. No me No, acuerdo no la de misma haber, hospital. ya, Ah, Catalina. ya. No, no, pero quería decirle que no pude mandar el video, si me podía dar más plazo. Mándamelo nomás, hazlo y me lo mandas. Lo que Ah, ya, pasa es muchas que ya no vamos a tener más plazo, no vamos a tener más, no alcanzamos a hacer el tercer video, ya estamos encima. Así que hágalo y me lo manda. Ya, muchas gracias. Acuérdeme en el correo que cuando me lo mande que habló conmigo por esta situación puntual de COVID. Ya, bueno. Igual en el correo que le mandé anteriormente está certificado por si lo necesita Ok, ver. ya, ok, Ya, muchas ya gracias, profesora. Catalina. Ok, a lo mejor la confundí yo con la otra niña y por eso no le contesté. No sé, Ah, no ya. me No se acuerdo ya. O sea, eso. Mándemelo nomás, Catalina, no se preocupe. Gracias, hasta luego. Chao.